Bueno, el podcast de hoy va sobre la libertad, una palabra que aprendemos desde muy chiquitos y que nos viene acompañando siempre, pero que en los últimos tiempos quizás genera algo de controversia. Una palabra que está en diferentes contextos, que la podemos utilizar en diferentes contextos, en el contexto económico o en el contexto social, y que desde que yo tengo uso de razón siempre la consideré como una palabra buena, como algo con connotaciones positivas, pero que hay gente que le puede llegar a encontrar connotaciones negativas incluso, o que se le da diferentes interpretaciones en función de el lugar de donde vengas en este mundo. Por ejemplo, en política no es lo mismo la interpretación que le da la derecha a la que le da la izquierda de la libertad. Normalmente la derecha está más cerca de la libertad en el contexto económico, es más partidario de no intervenir mucho, y dar libertad a la gente, potenciar la libertad individual porque consideran que de esa manera se llega a un estado de bienestar, y no están tan de acuerdo los de izquierdas, que creen que a través de la libertad individual se generan disparidades en la riqueza. Sin embargo, en lo social, fíjate que es casi lo contrario, ¿no? En lo social, los de derecha son más conservadores y tienden a estar más cerca de la doctrina de una iglesia que no suele ser tan afín a las libertades sociales de que cada uno haga lo que quiera o sea lo que quiera, sino que son más partidarios de generar un orden y una homogeneidad. Y los de izquierdas son más partidarios de lo contrario, de dar muchas libertades sociales y de que cada uno sea lo que quiera hacer. Entonces mi primera pregunta, Damián, para vos es: ¿qué entendés vos por libertad? ¿Cuál es tu definición? ¿Y por qué crees, o si crees, que genera controversia en este siglo XXI? Sí, gracias, Fede. Wow, una pregunta bastante gorda. Pues nada, hay dos cosas que me pasan por la cabeza. Uno, digamos, es un recuerdo de mi infancia. Sabemos que en la adolescencia se puede tener una tensión entre los padres y los niños, los adolescentes. Y los padres quieren lo mejor para sus niños en general. Pero también a veces parece que pueden ser un poco pesados en el sentido de decir su opinión como que si era la ley, ¿no? O la verdad absoluta. Y los adolescentes, por otro lado, están a punto de su vida de intentar de encontrar su personalidad, de definir quién van a ser como personas independientes. Y eso para mí tiene que ver con la idea de buscar más libertad. Y ahí se genera una tensión, porque a veces los niños también pueden ser pesados, ¿no? Con una arrogancia, y no sé, los padres de 45 años piensan, pero a ver, yo conozco mucho mejor el mundo que ese pibe de 13 años, pero o sea, hay esa tensión. Y yo me acuerdo de mis experiencias. Yo siempre decía a mis padres, la libertad es de tener el derecho de hacer tus propios errores. ¿Sabes? Como, aunque puede ser que tienes razón, yo también tengo el derecho de aprenderlo de mi manera. Pero me da gracia porque luego cuando cagué o me equivoqué o hice algo mal, me decían, bueno, pero quería la libertad, ahora búsquete la vida. Que lo menciono porque quiero decir que puede ser que haya una tensión entre el concepto de la libertad y otros conceptos importantes como el bienestar, ¿no? Los padres no quieren dejar a los adolescentes de hacer lo que le da las ganas porque creen que le están protegiendo de un mundo peligroso. Así que puede ser una tensión entre la libertad y otras cosas que en el mismo tiempo son importantes. Y la otra cosa que me pasó por la cabeza cuando estabas hablando es un ejemplo de una amiga, colega del Masters, que nació y creció en China. Y un día teníamos una charla con otros colegas y otra chica de Estados Unidos. Y en un momento esa de Estados Unidos dice, sí, pero a ver, en China hay falta de algunas libertades básicas. Y ella dice, bueno, lo que pasa en realidad es que vuestra interpretación de la libertad es distinta que la nuestra. Y eso me parecía muy interesante porque no lo había pensado así antes. Y eso me hace pensar de que a lo mejor también hay una tensión adentro del concepto de la libertad, que hay diferentes dimensiones o interpretaciones de la libertad y que ellos también pueden entrar en tensión.
Sí, yo creo que en el fondo, en mi cabeza existen básicamente tres interpretaciones de la libertad que ahora te paso a detallar y que están súper relacionadas con los ejemplos que acabas de poner. Pero antes me gustaría también matizar un punto, que es que mucha gente interpreta por libertad el hecho de no tener reglas o de tomar sus propias decisiones. Pero en el fondo, el hecho de no tener reglas en realidad tiene otra definición, que es la de anarquía, que no es exactamente lo mismo. Anarquía es literalmente la falta de reglas, y eso no tiene por qué ser un escenario de libertad, porque normalmente la libertad mía termina en el momento que estoy influyendo en la libertad del otro. Entonces, cada uno no puede a veces elaborar su propia moral. Necesitamos leyes, para eso tenemos un gobierno y vivimos bajo normas. No porque nos quieran quitar libertad, sino porque al contrario nos quieren dar libertad, pero quizá para tener libertad necesitamos leyes y normas. Entonces me gustaría dejar claro de entrada que hay que entender que libertad no es lo mismo que anarquía, que quizá para vivir en libertad necesitamos reglas. Y a partir de acá me gustaría detallar cuáles son mis tres interpretaciones de la libertad. La primera, para mí, es quizá la más sencilla y la que más vamos a estar todos de acuerdo, la que no hay mucho lugar a debate, que es cuando alguien te obliga a hacer algo para su propio beneficio y no para el mío. Sería el ejemplo de la esclavitud. O sea, la esclavitud, yo creo que nadie va a estar en desacuerdo en que es una falta flagrante de libertad. Cuando alguien te obliga a hacer algo y en contra de tu voluntad para el beneficio de esa persona. Acá, la verdad, no hay mucho que debatir. Lo mismo podría ser el ejemplo de un robo, ¿no? Alguien que te obliga a hacer algo en contra de tu voluntad para su beneficio, no para el tuyo. Cuando pasa eso, no hay mucho debate. Ahí hay una falta muy grave de libertad para la persona que lo sufre. Después tenemos una segunda interpretación que acá sí que va a ser más extenso el debate, que es cuando alguien te obliga a hacer algo en contra de tu voluntad, igual que en el ejemplo anterior, pero no para su propio beneficio, sino para el tuyo, que sería el caso de la paternidad o paternalismo, se podría decir. Por ejemplo, cuando un padre obliga a su hijo a hacer algo en contra de su voluntad, pero porque sabe que en el largo plazo le va a terminar haciendo bien, como mandarlo a lavarse los dientes o mandarlo a estudiar, aunque ese chico esté percibiendo que no tiene la libertad de hacer lo que quiere, en el fondo esa restricción lo está ayudando a quizá un mejor futuro. Pero claro, si bien este ejemplo es muy claro y muy sencillo, después podemos pasar a hablar del Estado, ¿no? Está muy de moda últimamente esta expresión de el Estado paternalista, que el Estado nos cuida. Y esto ya sí que no estamos todos de acuerdo y acá hay controversia porque hay gente que cree que el Estado nos debe proteger y gente que cree que el Estado no nos debe proteger porque no es nuestro padre y que nosotros desde nuestra libertad individual deberíamos tener la capacidad de cuidarnos nosotros solos. Por ejemplo, un gran ejemplo de esto sería la jubilación. Es decir, habrá quien piense que cada uno desde su individualidad debería ahorrar para llegar a la jubilación con dinero, pero está el Estado que aparece y de alguna manera es como si no confiara en nosotros, no confiáramos en nuestra capacidad de ahorro, entonces nos saca a la fuerza en contra de nuestra voluntad dinero para devolvérnoslo de grandes y tener una vejez asegurada en lo económico. ¿Qué pensás de todo esto? Sí, estoy de acuerdo con las dos interpretaciones de la libertad y me hace pensar un poco de también la manera de pensar de la libertad tradicional, digamos, de los filósofos grandes. Por ejemplo, la primera que mencionaste, esa definición de la libertad muy básica que viene de John Stuart Mill, de Hobbes, de Locke. Y esa, hay ese famoso Isaiah Berlin que dice que define eso como la libertad negativa. Y la llama negativa porque para él es que faltan cosas, ¿no? Faltan obstrucciones, la coerción, que cada persona debería ser libre de hacer lo que quiere. Así que en ese ejemplo, obviamente un esclavo no va a tener la libertad de elegir ¿no? dónde va, qué quiere comer, cómo quiere trabajar, pero ya creo que hay una
hay un problema entre el punto de vista del individuo, que a lo mejor es algo más típico en los Estados Unidos, y un punto de vista más colectivo, porque la libertad de una persona no puede poner en riesgo la libertad de una otra persona. Así que estoy de acuerdo que no sé si es exactamente que el anarquismo no es lo mismo como la libertad, pero sino que el anarquismo es el extremo de solo una interpretación de la libertad, en el sentido de que sí, cada persona puede hacer lo que quiera, no hay leyes, no hay normas, no hay nada, y si una persona saca o quita la libertad de otra persona, pues nada, no importa, pero estamos, creo, todos de acuerdo que una sociedad no puede funcionar así. Así que eso es quizás un punto bastante importante, que estamos de acuerdo que por eso exactamente tenemos leyes y tenemos normas. Y y el segundo que dijiste, que de quitar un estado como, bueno, los padres o el paternalismo en el estado, creo que una democracia o una sociedad tiene también que gestionar esa tensión, ¿no? Entre proteger la individualidad, o sea, las libertades de un individuo, pero también el bienestar del colectivo. Y esa interpretación de la libertad tiene a ver algo con la protección, ¿no? Y en ese sentido, no es solo de proteger todos de una persona, pero también de proteger una persona de su mismo. Y eso, Isaiah Berlin estaba diciendo que hay como cada persona tiene dos versiones, ¿no? Hay como el Fede y el Damian alto y el Fede y el Damian bajo. Y él dice que cada uno puede ser una tensión, en el sentido que ese bajo a lo mejor quiere hacer cosas que no son bien para él, ¿no? Y eso podemos hablar de como el hedonismo, o el ejemplo de drogas, por ejemplo, es el más básico, ¿no? O el más claro. Una persona, para ser libre, debería tener el derecho de tomar drogas si quiere, ¿no? Pero luego, eso no es exactamente lo que es lo mejor para él. Y esa parte más alto es más racional, es lo que es la diferencia entre animales y todos los animales y los humanos. La razón y el instinto. Exacto, es otra manera de llamarlo. Y Isaiah Berlin tenía miedo de que es verdad que cada uno tiene eso, pero que algunos van a ser más racionales que otros. Así que si tú quitas la libertad de esa versión baja de una persona, lo estás como salvando de la esclavitud de sus adicciones, ¿no? O su falta de razón. Pero lo que pasa, y eso puede pasar especialmente con un estado, es que podemos encontrar abusos. Y él hablaba, porque en la época de los años, no sé, era su enseño de 58, los años 60, digamos, era el caso de comunismo en soviético, digamos. Y ahí había ese argumento de que nosotros sabemos mejor, y eso se puede pasar también con la religión o esos que son como cults, ¿no? De decir, yo sí que tengo más razón, yo sí que soy más racional, tengo una visión de cómo debería ser, y te voy a quitar algunas libertades, aunque sean básicas, para tu bienestar, ¿no? Y eso, para dar un ejemplo más concreto y tal vez menos filosófico, pero eso, por ejemplo, en Nueva Zelanda, no sé si ya lo han hecho o están intentando de hacerlo, pero hay la idea para la generación que nació después de 2000 o algo así, 2010 puede ser, de cuando llegan a 18, que no hay la posibilidad de comprar productos de tabaco, para que no empiezan a fumar. Pero los que nacieron antes sí pueden seguir fumando. Y la idea es, dentro de algunas generaciones, de no tener muertos por tabaco. Por un lado, lo entiendo, o sea, entiendo el argumento, lo están haciendo para proteger a las personas.
Probablemente lo están haciendo también para ahorrar dinero, ¿no? Que se consuma, porque la gente paga impuestos, pero si tiene que pagar a médicos para a ayudar a gente que tiene problemas de salud por fumar, que es algo que se puede evitar, pues mejor. Por otro lado, es decir, a ver, el Estado no me va a dejar a fumar, pero ¿qué va a hacer la próxima cosa? Debería quitar también el alcohol, porque eso es peligroso. Debería quitar también la Coca-Cola, porque eso es mal para la salud. O sea, van a quitar hamburguesas y patatas bravas, lo haces en España y vas a tener una revolución, ¿sabes? Así que a qué punto el Estado está haciendo para tu bienestar, pero te quita demasiado de libertad para que sea justificable. Y sí, yo creo que esto tiene más sentido en democracias porque al final, si vos si vos votás a un partido y ese partido después pone unas reglas, bueno, es como son las consecuencias de tu voto. Es decir, si de repente te prohíben hacer algo o liberan hacer otra cosa, en el fondo tiene que ver con la ideología que vos votaste. Entonces, aunque vos puedas estar en desacuerdo con lo que hagan, o los votaste o si no los votaste, es lo que votó la mayoría. Entonces, te la tenés que bancar, por así decirlo, como se dice en Argentina. El problema está en las autocracias, en países donde no hay democracia y la sociedad no elige a su propio gobierno y por lo tanto no elige sus leyes. Es un poco más polémico que el Estado sea quien te diga las cosas que están bien o las cosas que están mal. Pero sí, con este tema tenemos 1000 ejemplos. El tema de la droga sería un gran ejemplo. Habría que entender primero cuál es el motivo principal por el que el gobierno prohíbe las drogas. ¿Es para protegerte a vos, a uno mismo? ¿O en realidad es para proteger a los otros porque las drogas te ponen en un estado de vulnerabilidad y sos más propenso a cometer un delito, ¿no? Porque son diferentes motivos. Quizá el primero es más polémico, porque yo podría decir, si yo con mi vida quiero estudiar y tener un oficio o lo que sea, es mi propia voluntad, de la misma manera que si quiero drogarme y vivir abajo de un puente y no hacer nada, también es mi libertad individual. Ahora, no sería mi libertad en el momento que comete un delito contra otro. Y el mismo ejemplo es el de las armas en Estados Unidos. Que el gobierno deje a la gente tener armas, ¿les genera más libertad o menos? Porque mucha gente podrá pensar, yo soy más libre por el hecho de tomar la decisión de tener un arma. Pero en el fondo, esa libertad que de a poquito se va convirtiendo en anarquía, también te quita libertades, como por ejemplo el de salir a la calle y tener miedo de ir a un supermercado, de ir a un colegio. O sea, hemos visto en los últimos tiempos, sobre todo, la cantidad de tiroteos que hay en Estados Unidos que evidentemente vienen propiciados por gente que tiene un muy fácil acceso a las armas. Entonces, ¿hasta qué punto eso es libertad? ¿Hasta qué punto convertirlo en anarquía no te cambia todo el panorama y te lo vuelve al revés? Sí, creo que son ejemplos muy interesantes, especialmente de armas. Y ahora podemos ver que hay esas distintas interpretaciones de la libertad. En Estados Unidos son muy de la libertad esa negativa, que lo llamará ese Berlín, de la libertad también del individuo, que cada persona tiene el derecho de tener armas para la protección. No, pero, a ver, el problema es que esas armas terminan en escuelas, ¿no? Con consecuencias muy graves. Y en ese caso podemos ver cómo hay un grupo de personas, ¿no? También del Partido de Demócratas, de los que viven más en ciudades grandes, más en el norte de Estados Unidos, que están más del lado de esa otra interpretación, que es de las libertades del grupo, ¿no? Del colectivo. Y también esa interpretación que tiene más que ver con la protección, ¿no? Porque el Estado, o sea, si quiere quitar todas las armas del país, eso ayuda al gobierno de mantener una paz o de garantizar la protección de todos sus ciudadanos. Y puede ser que eso, pero obviamente hay una tensión. No es a decir que hay una solución o que una interpretación es mejor que la otra, pero ya volvemos un poco a diferencias culturales, ¿no? Porque no es por casualidad que en los países del este, de Asia, por ejemplo, no hay armas. Uh-huh.
¿no? Porque se pone mucho más enfoque en la protección del colectivo. Y creo que hay un poco de eso que pasa con las drogas. Por un lado, como dijiste, si quieres tomar las drogas y no molestas a nadie, eso puede terminar con más muertos y no sé qué. Y bueno, podemos hablar de si el gobierno realmente quiere, no sé, tiene el mejor, el bienestar de su gente siempre en su cabeza o en su corazón. Eso es como a lo mejor otro debate. Pero sí, creo que el problema es muy claro si alguien que está en la influencia, sobre la influencia de algo, puede en peligro la vida de una otra persona. Y luego también volvemos a eso de que son gastos para el Estado. Por ejemplo, claro, si miramos el caso de Barcelona o de LA o de otras ciudades principales, muchas veces lo que son que viven en la calle sin techo, son adictos a la droga y son una causa de problemas en la ciudad, ¿sabes? Así que no sé si una persona muerta va a cambiar todo, pero si no es el patrón, ¿no?, de la adicción que está vinculado también con actividades criminales, ¿no? Creo que en esa es a lo mejor una justificación para el gobierno, que a veces tiene que intentar detener como varias cosas en el mismo tiempo que a veces no van juntos, ¿no? Otro ejemplo que pasa por la cabeza, por ejemplo, en el tiempo de COVID, ¿no? El gobierno nos ha sacado ha quitado claro, la libertad. O sea, es un caso tan claro que hace algunos años no podría ni pensar que el gobierno te dice no tienes el derecho de salir de tu casa, ¿sabes? Como claro, increíble. Pero es porque había una situación muy rara, no sabía nadie qué hacer y así que han quitado nuestras libertades, pero para intentar de garantizar la protección de la sociedad como un colectivo. Claro, en el fondo es poner restricciones para dar libertad. Lo que pasa es que muchas veces nosotros interpretamos por la libertad el no poner reglas, pero en realidad eso es otro escenario, es el de la anarquía y ese no es el escenario de libertad. A veces para entender la libertad hay que entender que sí o sí tienen que haber reglas porque vivimos en comunidad. Y ahora me gustaría pasar a la tercera y última interpretación de la libertad, que es cuando nadie te obliga a hacer nada, cuando nadie ejerce ninguna acción sobre vos directamente, pero estamos influenciados indirectamente. Y eso también es importante tenerlo en cuenta, porque siempre vamos a estar, nuestra toma de decisiones siempre va a estar influenciada por el entorno, por la experiencia, por lo que hemos percibido, por lo que hemos aprendido durante nuestra vida. Entonces, en este escenario es muy importante entender que la cultura nos influencia indirectamente. Entonces, en esta interpretación de la libertad, hay mucha gente que podrá decir la gente es libre, por ejemplo, de elegir la carrera que estudia o es libre de comer la comida que quiere. Esas pequeñas micro decisiones las tomamos nosotros individualmente desde nuestra libertad. Sí, pero con un pero. Hay gente que siempre le va a poner un pero a esta interpretación, que es sí, somos libres en el sentido de que nadie nos obliga a tomar esas decisiones, pero con un pero, que es influenciados por la cultura en la que estamos. Entonces, esto afecta a muchísimas cosas. Por ejemplo, en el ámbito feminista, cuando se habla de la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres, porque las mujeres eligen unas determinadas profesiones y los hombres otros, cuando se habla de que tenemos diferentes gustos y preferencias los hombres que las mujeres, sale a la luz esto, de que somos libres, seamos hombres o mujeres, somos libres de estudiar lo que querramos, pero ¿cuánto ha tenido que ver la influencia de nuestra cultura en esa toma de decisiones? Porque entonces no somos tan libres. O sea, somos libres porque nadie nos obliga a elegir lo que tenemos que estudiar. Pero si la cultura nos ha llevado a eso, nos ha marcado el camino de lo que tenemos que elegir, ¿hasta qué punto somos libres de elegir, ¿no? Y esto abre el debate final, quizá, que es la diferencia entre el libre albedrío y el determinismo.
¿Qué pensás de esta interpretación y qué pensás del concepto de libre albedrío o determinismo? Sí, creo que lo dijiste bien y eso es algo que faltaba de la charla. Eso para Isaiah Berlin se llama la libertad positiva y es distinta porque necesitas algo y ese alto es de ser autónomo, ¿no? De tener el poder de realmente elegir si quieres hacer algo, pero que sea tu elección y que no hay una influencia. Y esa interpretación, digamos, de la libertad es muy difícil porque no podemos saber, ¿no? De si realmente hay una influencia, porque puede ser algo subconsciente. Por ejemplo, mencionaste un poco los gender roles, ¿no? Para mí eso depende muchísimo de la cultura, pero también de la familia, porque eso, o sea, si pensamos un poco de los psicólogos, cualquier problema tiene un raíz que es de tu infancia. Sí. Y creo que, por ejemplo, de hombres y mujeres, no es antes, o sea, es una cosa clarísima de quitar las libertades de las mujeres, de decir no puedes ir a la escuela, como lo que está pasando en Afganistán, por ejemplo, ¿no? Y es otra cosa de decir, sí, puedes estudiar lo que quieres, pero si toda tu vida, ¿no? Hay tu familia, tus padres, tus amigos diciendo, no, pero eso son cosas de chicos, eso son cosas Exacto. de chicas. A ti te debería gustar, no sé, pintar, cosas más artísticas, pero dejamos matemáticas y jugar con coches a los Exacto. chicos. Y luego no es por casualidad que hay mucho más que terminan con un grado de matemáticas, de física, de química, que son hombres. Y que si miramos un poco en el gobierno, vamos a tener mucho más ministerios de cultura que son mujeres, ¿no? Uh-huh. Así que, pero eso no es como alguien quitando la libertad a alguien, pero sí que es una influencia que te quita un poco la autodeterminación y la capacidad de ser completamente libre, digamos, en esa interpretación positiva de la libertad. También hay otros... que pueden, otros ejemplos que a mí siempre me parecían muy interesantes para lo de ser complicados. Por ejemplo, si pensamos de la prostitución, ¿no? Hay un campo que dice que una mujer debería tener el derecho de elegir hacer lo que quiere con su cuerpo, ¿no? Sí. Y eso para mí, o sea, tiene sentido. Pero por otro lado, hay un campo que dice que una mujer que quiere entrar en la prostitución no está exactamente haciéndolo porque quiere, sino es porque a lo mejor no hay otra manera de salir de la pobreza o porque vivimos en una cultura donde la mujer se valoriza mucho más por su cuerpo que por otras calidades. Que la prostitución como institución existe porque vivimos en una cultura machista, ¿sabes? O otro ejemplo que es aún más polémico o más controversial es el ejemplo de burka o de hijab en los países musulmanes. Hay muchos que dicen que una mujer debería elegir lo que quiere poner en su cabeza o lo que sea. Y si dice que no quiere, pero hay un Estado, un gobierno que está vinculado con una religión que tiene tal vez algunos elementos, ¿no?, que quitan la libertad de la mujer, estamos todos de acuerdo que eso es un problema. Pero ¿qué pasa si la misma mujer dice, no, sí, yo quiero eso para ser parte de mi identidad, de mi cultura? ¿Lo está haciendo porque lo quiere de verdad o lo está diciendo porque toda su vida, sus padres, amigos, profes, imams se llaman, creo, le están diciendo, no, pero eso es algo bien, ¿no? Eso es algo que deberías. Pero luego pasas toda tu vida y no te das cuenta que a lo mejor hay una influencia que te estaba creciendo de a poco toda tu vida. Exacto, es que eso te marca la pauta de que en realidad somos más parte de un engranaje de lo que creemos. O sea, somos más bien un producto, un fruto de la sociedad en la que vivimos, de la cultura que hemos absorbido, de la infancia que hemos tenido y de todo lo que somos ahora es producto de todo lo que nos pasó antes. Ese es el escenario determinista que es el que yo personalmente más
más me hace sentido, por así decirlo. El escenario determinista en el cual básicamente lo que somos o las decisiones que tomamos, la personalidad que tenemos, es fruto de básicamente dos cosas. La experiencia que tuvimos y la genética que nos ha tocado, que en el fondo ninguna de las dos las hemos elegido, porque ni hemos elegido nuestra genética, ni hemos elegido ser hijos de nuestros padres, ni nietos de nuestros abuelos, ni hemos elegido tampoco dónde nacer, ni qué color de piel tener, ni qué metabolismo tener. No, en realidad, elegir, hemos elegido poco. Tomamos esas micro decisiones como prefiero comer esta comida que esta otra. Y ni siquiera eso, porque también los gustos en cuanto a la comida también están muy influenciados por la cultura. Pero básicamente todo lo que somos es un producto de algo, que es el escenario contrario al del libre albedrío. Normalmente el escenario del determinismo siempre estuvo más cerca de la ciencia y probablemente de la ideología más de izquierda. La ideología más de derecha es más partidaria del libre albedrío porque es lo que siempre ha alegado la iglesia o cualquier institución religiosa. Al final, si nos ponemos a analizar concretamente, el libre albedrío tiene mucho que ver con el concepto de alma, que es un concepto creado por las instituciones religiosas. Es decir, que nuestra personalidad, nuestra forma de ser y por ende nuestra toma de decisiones está forjada, por así decirlo, por algo esencial nuestro, único, individual, que es el alma, ¿no? Esto es algo que nunca va a sustentar o a creer la ciencia. Entonces ahí es como que en el fondo se cierra todo el círculo, ¿no? El bloque de derecha es más cercano a la iglesia, más cercano al concepto de alma, de libre albedrío, de la libertad individual, del individualismo, y el bloque de izquierdas más cercano al determinismo, a la causa y el efecto, a la ciencia y a la influencia de la cultura, sobre todo, al hecho de creer que somos una pieza en un engranaje y que somos el producto de una sociedad o de una cultura. Bueno, tengo que decir que estoy un poco más del lado determinismo también, pero no puedo aceptar que todo está ya definido. Bueno, dijiste que había un poco de la ciencia y siempre decimos que la gente que estudia física o química o esos como ciencias puros o duros, siempre van a tener los mismos resultados, ¿no? Pones dos elementos en contacto en la misma temperatura y la misma presión, van a tener la misma reacción. Pero los seres humanos no van siempre a tener el mismo comportamiento o de hacer cosas de la misma manera hoy y mañana. Y creo que es porque no solo que los seres humanos son complejos, pero para mí eso me hace pensar mucho del debate ese de nature versus nurture, ¿no? Yes. Y eso es como, era un debate fuerte de decir, bueno, pero un niño que nace es una tabula rasa, una página blanca donde todo lo que pasa en su vida le está creando, ¿no? Como una escultura, o cuando nace ya está todo definido por cientos, miles de años de evolución y todo eso en el código de ADN. Pero al final han llegado a la conclusión que es un poco el uno y el otro, en el sentido de si miramos el espectro de todo que puede ser tu genética a la parte biológica, digamos, te va a definir la gama, ¿no? El rango de dónde puedes estar. Así que no puedes ser cualquier tipo de persona, ¿no? Porque hay algo que está ya predefinido por tu genética. Pero dentro de esa gama, el punto específico que va a ser quién eres, sí que depende de las cosas que pasan en tu vida, ¿sabes? Y de la misma manera, yo creo que hay una determinación, hay ese lado causa y efecto, hay influencia de tu cultura, de la genética, cuando hablamos de la libertad también. Pero, y eso va a lo mejor de todas las opciones que existen, te van a cerrar un poco lo que es realmente posible. Pero adentro de ese espacio pequeño sí que puedes elegir, ¿no? Puedes elegir de comer más sano o menos sanos. Aunque tienes una influencia que te
que te tira por cada lado, ¿no? Puedes decidir si quieres ir al gimnasio o no. Puedes decidir si quieres cambiar tu pareja si no estás feliz o tu trabajo si no estás feliz. Y esos pequeños, bueno, algunos son veces, pero también pequeñas decisiones pueden siguiendo sumir. Así que tú puedes cambiar un poco el camino de tu vida y tienes una influencia, aunque todo es un colectivo de causas, pero tú también puedes tener una influencia en las causas y los efectos. Claro, pero todas esas decisiones de si ir al gimnasio o no, si cambiar de novia o no, las toma el cerebro. Y el cerebro es fruto de dos cosas, de la experiencia y de la biología. Y ninguna de las dos las hemos elegido. Es un poco lo que comentaba antes. La biología, la parte genética, no la hemos elegido. Es la que nos tocó. Y la experiencia tampoco la hemos elegido, por lo menos durante la minoría de edad prácticamente no hemos tomado ninguna decisión y eso es lo que forjó nuestro cerebro. Entonces esas micro decisiones como elegir si ir al gimnasio o no, que las toma nuestro cerebro, hasta qué punto las tomamos como individuos, como algo único, si en el fondo todo lo que llevó a tomar esa decisión, que es el cerebro, es un resultado de algo. Entonces, podríamos entrar en bucle una y otra vez. Es súper difícil de determinar, pero por eso yo creo que el factor diferencial entre el determinismo y el libre albedrío es lo que las instituciones religiosas llaman alma, que es algo inexplicable, algo que se sale de esa explicación biológica o cultural. Y después el debate que decías antes de lo de nature versus nurture, o sea, qué parte de nuestro yo, de nuestra persona se explica por lo biológico o lo genético y qué parte se explica por lo cultural. Es dificilísimo sacar la ecuación, pero como bien dijiste, seguramente sea una mezcla de las dos. Y ahí también se genera un debate súper polémico en donde está claramente el bloque de derechas y el de izquierda. El de derecha siempre va a tirar más para el lado de lo genético o lo biológico y el bloque de izquierda siempre va a tirar más por el lado de lo cultural, de que somos un producto de la sociedad y estamos tremendamente influenciados, o sea, como que nacemos básicamente como una hoja en blanco y está todo por escribir y todo lo que se escribe en función de la experiencia es lo que determina nuestra realidad y el bloque de derechas te va a decir, no, la hoja no empieza en blanco, la hoja empieza con una cuestión genética que determina gran parte de lo que va a ser tu vida. Pero bueno, eso ya lo dejaría para otro debate, quedan muchos por delante, recién empezamos, así que nos despedimos por hoy, lo dejamos para la semana que viene, espero que lo hayas pasado bien, gracias por venir y nos vemos en el próximo podcast en el capítulo número 3. Muchas gracias, Fede, un placer como siempre y hasta la próxima vez.